Lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no ha creado este mundo sin significado, al que nos está remitiendo las lecciones anteriores para darnos cuenta de qué mundo es en el que estamos. Dios no lo ha creado. No creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado, porque no hay nada que no haya creado Dios. Dios no hace nada sin significado y no hay nada que no haya hecho Dios. Bueno, la idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó no existe y todo lo que existe existe tal y como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Todo lo que existe lo ha creado Dios. Existe tal y como Él lo creó. El mundo que ves no tiene que ver con la realidad, con mayúscula, con la realidad de Dios. Es nuestra propia obra y no existe porque no lo ha creado Dios. Es una obra sin Dios y por lo tanto no existe. Vamos a seguir leyendo para desgranar todo esto. Los ejercicios de hoy deben practicarse, ¿vale? No nos dice nada más, ¿eh? Con esto ya tenemos bastante. La idea de hoy es obviamente la razón de que es imposible que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó no existe. Todo lo que existe existe tal y como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con Dios, con la realidad. Es nuestra propia obra y además no existe. Ahí nos lo deja, ahí está nuestra práctica y ahí está nuestro cambio mental que tenemos que ir haciendo a pasos. Por eso son las lecciones, son poquito a poco, una tras otra, explicándotela, dosificándotela, etcétera, etcétera. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. Si te sientes a gusto haciéndolas, es porque realmente entiendes el propósito de la lección. Pero no hace falta que te sientas a gusto, si no las haces 3 veces y suficiente. 1 minuto además. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Otro paso más en el proceso de abandonar, de aprender a abandonar los pensamientos que tenemos puestos en lo que es el mundo y a ver en lugar del mundo la palabra de Dios. Los primeros pasos de este intercambio al que verdaderamente se le puede llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Ya nos lo está advirtiendo, no te preocupes. Algunos te conducirán directamente al miedo, pero no se te va a dejar ahí. Puedes que pases por ello seguramente. No se te deja ahí. Vas mucho más allá del miedo. No te preocupes, te estamos acompañando. Te vas a encontrar quizás con procesos en donde para deshacer la idea de que tienes tú sobre este mundo, puedes encontrar dolor y puedes encontrar miedo, pero se te está acompañando mucho más allá de eso. No te preocupes. También en este mundo, cuando lo ves tal y como lo estás viendo, sin saber nada más, ni preocuparte nada, ni buscar nada más allá de él, hay sufrimiento, hay miedo. Ahora lo vas a atravesar. Así que tranquila, no pasa nada. Y además es el proceso tan a dosis, tan cuidado, tan medido a ti, que se te va a hacer pasar los procesos de miedo, de dolor, etcétera, etcétera, lo más acompañado y lo más suave que se pueda pasar tranquila. Pero no se te va a dejar ir, vas a ir mucho más allá de él. Nos encaminamos hacia la paz y hacia la seguridad perfectas.
nos encaminamos a la paz y a la seguridad perfectas, que es lo que tú estás intentando hacer aquí, una y otra vez y otra vez y otra vez y por miles de años. Ahora se te está guiando para hacerlo, no por ti misma, sino porque te has abierto a que se te guíe. Pero todos estamos haciendo eso, ir a la paz. Ahora vamos a la paz, nos encaminamos hacia la paz y la seguridad perfectas. Te está diciendo el texto y tú le estás dando el crédito para poder encaminarte hacia ahí, si no te vas quedando con tus defensas. Así que poquito a poco. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que crucen tu mente. Nombra cada uno de ellos como se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, por lo tanto no es real. Cierra los ojos, mira todos los horrores del mundo, todo lo que se te pueda ocurrir. Inmediatamente dices, Dios no lo creó, por lo tanto no es real. Te pone un ejemplo. Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó esa persona que no se puede mover, paralítica toda su vida, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas te puede ocurrir a ti o a cualquier persona por la que tú estés preocupado. Incluye todo lo que te pueda ocurrir a ti, no solo lo externo que parece que a ti no te toca, sino el miedo que tienes a que te ocurra a ti lo que estás viendo fuera. Describe en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Lo que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la suya. Por consiguiente, no tiene significado todos esos horrores. Es una mente separada de la de Dios. No significa nada, no existe. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no ha creado un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy puede aplicarse igualmente aparte de las sesiones de práctica, cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Dios no creó un mundo sin significados. No creó específica la situación que te esté perturbando, por lo tanto, no es real. Bueno, Dios no creó los horrores que veo, por lo tanto, no es real. Dios no ha creado un mundo sin significado. Esta es la lección de hoy. Vamos a cerrar los ojos. Yo lo voy a decir en alto. Vosotros lo hacéis con vuestros horrores particulares y yo con los míos. Y en muchos coincidiremos. No más de un minuto. Pero un momento. Piensa mientras mantienes esforzaron todos los horrores del mundo que cruza en tu mente. Nombra a cada uno de ellos como se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Pienso en los horrores del mundo. Pienso en los ataques epilépticos que tenía mi perro que me daban horror. Pero Dios no lo ha creado. Por lo tanto, no es real. No ha creado los ataques epilépticos de mi perro. Por lo tanto, no es real. Pienso en el miedo que me da la muerte de mi madre. Su final, que sufra o que esté sola. Pero Dios no ha creado la muerte de mi madre.
por lo tanto, no es real. Pienso en el miedo que me da a mí tener enfermedades, tener ahora un cáncer, pero Dios no ha creado el cáncer, por lo tanto, no es real. Pienso en el miedo a que a mi hijo le pase algo allí tan lejos, en Asia, pero Dios no ha creado que tu hijo tenga accidentes, por lo tanto, no es real. Pienso en todas las personas que tienen una enfermedad que la llaman crónica y que se va degenerando y haciéndoles perder movilidad. Pero Dios no ha creado enfermedades degenerativas donde se va perdiendo la movilidad. Por lo tanto, no es real. Pienso en toda la gente que cae en las guerras, cuando les cae una bomba y tienen ese dolor. Y han perdido todo. Pero Dios no ha creado las guerras, las bombas y el dolor que se sufre con la pérdida de todo. Por lo tanto, no es real. Pienso en las personas que pasan frío, que no se pueden calentar, que tienen sus huesos y su frío metido dentro. Pero Dios no ha creado el frío. Por lo tanto, no es verdad. No es real. Dios no ha creado un mundo sin significado. Lección 14. Gracias por compartir todo esto. Vamos a la meditación.